tal? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo licenciado René Castelar, director de la revista Next Informa. Bueno, pues yo creo que ya conocemos al maestro Agustín Covarrubias Sotelo. Yo creo que ya ni para decir tu currículum, maestro. ¿Cómo estás? Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, mi querido amigo maestro René. Me da mucho gusto saludarlos, saber que se encuentran bien, usando y el éxito que está teniendo precisamente su programa y la revista Next Informa. Me da muchísimo gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Para mí es un honor que nuevamente me hayan invitado. Justamente la plática anterior hablábamos del desconocimiento de la paternidad y me honra muchísimo que el día de hoy me inviten a platicar acerca del reconocimiento de paternidad. Por ahí un querido amigo de ambos, el maestro del derecho Noé, nos persuadía para empezar a platicar del reconocimiento de la paternidad. Sin embargo, evidentemente son temas totalmente diferentes. No, maestro, honor a quien honor merece. Yo estoy muy agradecido que hayas tomado esto con nosotros, porque ya habíamos quedado con nuestro público que íbamos a hablar de, efectivamente, uno de tus libros, el reconocimiento de paternidad. Iniciamos, maestro, te dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, pues platicarles a toda la audiencia, a todo el gremio jurídico que nos está escuchando justamente el día de hoy, de decirles primeramente que soy el autor también de esta obra jurídica en la que evidentemente manifiesto cuáles son las bases para que se pueda producir un reconocimiento de la paternidad de manera eficiente y eficaz. Y principalmente quiero referirles que a lo largo de esta obra del reconocimiento de paternidad ustedes van a poder encontrar que se encuentra relacionada con todas las legislaciones de derecho de familia que se involucran en todo el país respecto al reconocimiento de la paternidad. Entonces, va a ser una herramienta muy valiosa para todos aquellos que quieran llevar este tipo de procesos judiciales. Y bueno, comentarles lo siguiente: ¿qué es el reconocimiento de la paternidad para Agustín Covarrubias? Bueno, yo creo que es un proceso judicial, es una institución jurídica que une a la familia, ¿no?, que trae aparejado con ello estos sentimientos de amor, estos sentimientos de acercamiento, este sentimiento que se debe de tener de fraternidad, de cordialidad hacia las personas que son nuestros filiales. En este caso, justamente una persona que en un momento determinado no tenía estas obligaciones que se encuentran establecidas en la legislación civil vigente en cualquier entidad federativa respecto a los alimentos o aquellas obligaciones que tienen precisamente los padres respecto a los hijos. Entonces, pues este procedimiento viene a unir a estas personas que por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia se encontraban separadas. Y el hecho de encontrarse separadas involucraba justamente que no se tuviera esta relación paterno-filial o materno-filial en cuanto a nombres. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el acta de nacimiento no aparece mi papá, o no aparece mi mamá, o no aparecen mis verdaderos padres, qué sé yo, o mi padre se fue por los chicles y ya no regresó, y el día que me fueron a registrar, ya resulta pues que no pudo manifestar su consentimiento a efecto de que yo quedara registrado de manera natural, libre y espontánea ante el oficial del registro civil. Bueno, pues dadas esas circunstancias, o bien se pudo dar otro caso, por ejemplo, el hecho de que una madre, ¿no?, despechada, dolida, que fue traicionada o que de alguna manera no cumplió la pareja sentimental que tenía y que fue objeto principal para que se diera esta relación sexual y diera como consecuencia, pues justamente que naciera una persona, resulta que pues con estos sentimientos negativos, dijo, ¿sabes qué? Se la voy a aplicar y entonces no le voy a poner el nombre de él. No va a llevar su nombre porque no va a ser su hijo, va a ser exclusivamente mío. O bien va a ser el nombre de la persona a la que yo amo, con la que yo me siento feliz, sin que tengan una relación justamente por consanguinidad. Entonces, esta circunstancia se da muchísimo, incluso por azares del destino, ¿no? Me han tocado diversos procesos judiciales de esta índole, y hacer referencia a eso, ¿no? Dentro de los miembros de mi familia, de manera particular, hay justamente esta situación se dio
en el que, bueno, pues estaba enojada la mamá de uno de mis primos y entonces dijo, yo no le voy a poner el nombre del verdadero papá. Como consecuencia, un problema mayúsculo, porque a través de los años, los hijos un día crecen, estos hijos un día empiezan a tener descendencia también, y entonces esos códigos hereditarios se van heredando, valga el pleonasmo. Entonces, todos estos códigos que nosotros tenemos sanguíneos, ¿no? A través de nuestro ADN, pues se van reflejando en las generaciones tras generaciones. Pero, ¿qué creen? En lo jurídico no pasa así, porque a pesar de que el apellido puede continuar subsistiendo, si este menor que se le puso el nombre de una persona que no es su verdadero padre, va a traer consecuencias a su descendencia. ¿En qué sentido? En el hecho de que, pues, yo primero lo registré a nombre de una persona que no era su padre, sin embargo, hoy en día ya es mayor de edad, no hizo lo propio para hacer en su momento una revocación, un desconocimiento de la paternidad, y en efecto se produjeron ahorita otras problemáticas. Ya tiene descendencia este menor que en su momento le puse otro nombre, y entonces ahora sus hijos van a llevar el apellido de alguien que ni siquiera es su abuelo. Y entonces estos hijos, estos nietos van a crecer y en su momento van a otorgar su apellido de una persona que no es su abuelo a un bisnieto. Y así nos vamos a ir a una cadenita interminable de consecuencias jurídicas muy lamentables. Que quiero decir algo muy tajantemente. El hecho de no establecer, de no ser responsable como padre y madre respecto a tus personas, a las personas que son descendientes tuyos, trae muchos problemas en el futuro, tantos problemas que no solamente legales, sino también psicológicos. Pueden llegar las personas a tener incluso trastornos de la personalidad por el hecho de no haber tenido una identidad desde el principio o una verdadera identidad como se merecían en el inicio. Bueno, pero entonces todos esos problemas se pueden dar en el transcurso, en el lapso de la vida de una persona, pues que evidentemente tiene un problema en cuanto a su nombre, por las situaciones que se hayan dado. Pues resulta que nuestra legislación civil, ¿no?, nos establece justamente el hecho de poder hacer que este problema particular de un ciudadano que tuvo descendencia y que no otorgó su consentimiento justamente para que se estableciera como el padre o madre del niño que se está registrando, bueno, pues entonces hay medios adecuados. Los medios adecuados para poder promover este tipo de procedimientos es a través de una controversia del orden familiar. Voy a hablar un poquito en términos del Estado de México y Ciudad de México. Hace referencia al artículo 5.1, 5.2 y 5.3 del Código de Procedimientos Civiles, cuáles son los procesos judiciales que se pueden llevar de las controversias del orden familiar. Y a saber, mi querido amigo maestro, pues tenemos diversos procesos judiciales que se pueden dar en esta índole. Y nos dice justamente el artículo 5.2 que se sujetarán a estas controversias, ¿no?, la fracción primera, las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho de familia. Bueno, pues ahí tenemos la fracción primera del artículo 5.2 que nos dice de manera muy puntual que aquí se van a poder, a través de este libro en específico, se van a resolver estas controversias. Evidentemente, mi querido amigo, la finalidad que tiene este tipo de procesos judiciales del reconocimiento de la paternidad es unir y dar una identidad que de manera obligada el Estado se encuentra a otorgar a una personita que recientemente está naciendo o en su momento cuando cumple la mayoría de edad, tiene cierto tiempo, tiene ciertas facultades para solicitar en su momento que se le reconozca como tal. Entonces, ojo, y aquí me encantaría hacer una aclaración, una precisión. Por un lado tenemos el hecho de que, oye, pues es que yo nací, es un ejemplo, nací, pero me cuidó a lo mejor y mi tía. De mis papás nunca supe nada.
¿Qué pasa con este tipo de personitas? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay una figura jurídica que nos establece precisamente que una persona que se encuentra en esta situación puede ser reconocida como hijo a través del estado de hijo, porque de manera pública, ¿no? De manera pública se le conoció como hijo de tal o cual persona. El ejemplo que yo pongo es de la tía. Oye, pues es que se le reconoce como que la tía es la mamá, perfecto, con que se demuestre públicamente esa circunstancia será suficiente para que se tenga el reconocimiento de hijo, concretamente el estado de hijo. Además de proveer ciertas obligaciones que se tienen, ¿no? Si esta personita de alguna manera, esta persona, perdón, tía o quien haya sido, le dio tratos y cuidados como si fuera su hijo, pues evidentemente tiene también todo el pleno derecho de exigir que se le reconozca como la madre o padre de este hijo que ha cuidado en el estado de hijo. El estado de hijo, a comparación del reconocimiento de los hijos, de la paternidad, sí puede ser revocable, pero ahorita voy a hablar un poquito más acerca del reconocimiento de paternidad, nada más hacer esta comparativa, porque muchas veces yo he tenido personas de que, oye, es que quiero reconocer a mi nieto, quiero reconocer a mi nieto como si fuera mi hijo, porque pues mi hija nunca lo cuidó, aquí me lo vino a tirar, me lo vino a abandonar, justamente hace un mes aproximadamente, recibía la llamada de una persona que me refería a esta situación. Yo le decía, señora, eso sí la puedo ayudar, hay maneras evidentemente de ayudarla y exclusivamente se podría haber hecho a través de esta figura jurídica que se le conoce como el estado de hijo, para que ella pudiera gozar precisamente de los derechos que le corresponden como su progenitora, digamos así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es por un lado, mi querido amigo, pero regresando al reconocimiento de la paternidad, y tal como lo he dejado claro, pues en este tipo de procesos judiciales se obtienen a través de la declarativa o como se haya configurado el reconocimiento de la paternidad, se obtienen al final del día los derechos y obligaciones como padre, lo que trae como consecuencia todo. Por ejemplo, el hecho de haber reconocido, vamos a poner un ejemplo, resulta que es un muchacho de 18 años. Su mamá, al cumplir la mayoría de edad, le reveló el secreto de que pues su padre es fulano de tal. Entonces empieza una investigación minuciosa a este muchacho de 18 años y a través del Facebook se encuentra a su verdadero padre y le dice, señor fulano de tal, ¿usted conoce a tal señora? Sí, sí la conozco. ¿Qué relación tenía con ella? Pues era mi conocida, mi novia, mi descanso, mi amacia, lo que haya sido. Pues quiero decirle que desde entonces que usted ya no la ve, ya no se ha enterado de ella, han pasado 18 años y resulta que yo soy su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Nunca me dijo nada, me lo ocultó. Bueno, ahí ya viene un problema muy particular. ¿Por qué? Porque este padre, este muchacho y este padre van a encontrarse precisamente para pues, conocerse primeramente, saber si sí se parecen o no. Y cuando el muchacho le diga, quiero que me reconozcas como que soy tu hijo, evidentemente el padre le va a decir que no. Porque eso sucede. Y entonces este muchacho se va a enfrentar a una controversia del orden familiar en términos de lo que establece el artículo 5.2, fracción primera, y tendrá que demandar el reconocimiento a esta persona que seguramente es su papá. Bueno, pues entonces este señor, que son las consecuencias, eso que trae aparejado el reconocimiento del hijo, ahorita voy a decir las formas y formalidades, él tendrá las obligaciones de proporcionarle pensión alimenticia. Pero además, la pensión alimenticia será de manera retroactiva. Por todos estos años que fulano de tal no le ha proveído los alimentos a quien legalmente es su hijo. Y médicamente también es su hijo, porque eso también se puede dar. Entonces, estos procesos judiciales tratan de acercar a las personas que por alguna razón o circunstancias se encontraban separadas, que no hay una línea directa legal respecto a que son parientes, bueno, pues entonces con este tipo de procedimientos podemos acercarlos. ¿Cómo ve, mi querido maestro?
Creo que son temas muy comunes y muy constantes que pasan y seguido los escucho, lo que me estás platicando. La duda que tengo, bueno, más bien no la duda, yo ya tengo 18 años, ya tengo 20 años, ya soy mayor de edad. ¿Cuál sería el procedimiento ahora? Yo quiero que me reconozca mi papá, o se fue y ya regresó. ¿Cómo es ese procedimiento, maestro? Claro que sí. Primero que nada, establecer lo siguiente. Hay ciertos requisitos esenciales para el reconocimiento. Y a saber, yo podría referir cuando menos 3 requisitos esenciales para este reconocimiento, y el número 1 es tener 18 años cumplidos. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? De alguna manera, cuando ya tenemos los 18 años cumplidos, ya tenemos la capacidad de goce y de ejercicio. Automáticamente se activa esta capacidad de ejercicio y entonces nosotros podemos defendernos o reclamar cierto reconocimiento de la paternidad. Entonces, estos 18 años son indispensables. Por otro lado, tenemos que el que intenta reconocer a un hijo requiere del consentimiento de las personas que en ese momento ejerzan sobre él la patria potestad o la tutela. Y a falta de entonces la autoridad competente. Sí necesitamos tener este interés, ¿no?, por parte de las personas que ejercen en su momento la patria potestad, porque el reconocimiento, hay tipos de reconocimiento. Yo ahorita voy a decir estos 5 medios de reconocimiento que con base a la ley se establecen. Pero puedo referir que cuando menos el cuarto punto es un tanto cuanto agresivo, porque es a través de los medios coactivos. Y todos los otros, estaremos diciendo que los otros 4 medios, que ahorita voy a referir cuáles son de manera voluntaria. Aquí hace alarde de la necesidad del elemento volutivo, es decir, la voluntad de manifestar el consentimiento de manera libre y espontánea, sin vicios en este consentimiento, como los marca el Código Civil, para que se dé el reconocimiento de hijo. Entonces, como de las 5 formas o de los 5 medios que se tienen para el reconocimiento de hijo, solamente uno es agresivo, que es a través de medios coactivos, entonces aquí lo principal es tener el consentimiento de las personas que ejercen la patria potestad o la tutoría respecto al niño que se pretende reconocer, porque ello implicaría justamente que comparezcan ante autoridades que son, no son autoridades jurisdiccionales, y que soliciten el reconocimiento, o que se pueda dar en ese momento el reconocimiento por parte del que pretende reconocer a un hijo. Entonces, eso es muy importante. Luego, como tercer y último punto, es que el hijo de la madre soltera o desconocido por el marido de la mujer casada también se haya declarado esta resolución judicial, o que quede su registro y evidencia en el atestado de nacimiento. Hay aquí la figura jurídica que conocemos como el hijo natural, el cual nada más se encuentra registrado por la madre, y que en la parte donde dice nombre del padre tiene muchos puntitos, se encuentra punteado. Bueno, esto podría traer como consecuencia el hecho de que la persona que intenta reconocer acuda de manera voluntaria a otorgar su consentimiento junto con la madre del menor a hacer el reconocimiento. O bien, si ya se hizo, imaginemos que tenemos una declaración judicial de desconocimiento de paternidad. Perfecto. Se hacen las anotaciones correspondientes en el atestado de nacimiento, pero resulta que ya fui a platicar yo, mamá, con el verdadero padre. Le dije, ¿qué crees? Ya me desconocieron al hijo del otro lado. Ahora te toca reconocerlo. Entonces necesitamos tener esa declarativa por parte de la autoridad jurisdiccional respecto a que se dio el desconocimiento. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Entonces, de manera particular, yo podría dar estos 3 requisitos esenciales para que se dé el reconocimiento.
también hay requisitos formales para que se dé el reconocimiento. ¿En qué consisten estos, mi querido amigo y maestro? Bueno, el primero y número uno es de que en el acta de nacimiento ante el oficial del registro civil tengamos pues que este muchachito, este menor de edad, niña, niño, adolescente, como sea, pues se encuentre evidentemente registrado ya de alguna manera. Y entonces, si se encuentra registrado ante el oficial del registro civil, eso va a cobrar mucha relevancia, porque uno o ambos progenitores presentarán ante la autoridad al hijo y entonces se va a registrar su nacimiento. Y con eso será suficiente, con eso ya se está dando el reconocimiento formal del hijo. Ojo, aquí es muy importante establecer que cuando se acude ante el oficial del registro civil por ambos progenitores, se está dando la voluntad y consentimiento. Yo estoy de acuerdo en reconocer a mi hijo. Para acudir ante el oficial del registro civil de padres que no están casados, no te pide el oficial del registro civil la prueba de paternidad. Sería un abuso, un atropello a los derechos del menor. Entonces, exclusivamente con manifestar el consentimiento será suficiente, no faltará menos ni faltará más para que se dé este reconocimiento. ¿Por qué? Porque se está haciendo de manera libre y espontánea. Y entonces se va a levantar el acta y va a surtir sus efectos legales respecto a la afiliación que ya hay ahorita, el parentesco que ya se estableció con sus progenitores, sean consanguíneos o no sean consanguíneos. Entonces, eso es muy importante. Y luego, la otra que se puede dar de alguna manera es por escritura pública. ¿Sabes qué? En la escritura pública yo comparezco ante la autoridad, en este caso notarial, ¿no? Y entonces, con esta autoridad notarial, él va a levantar, ¿no? Va a levantar una constancia primero y después me va a tirar una escritura. Tendrá que hacer el fedatario público una protocolización de escritura pública, ¿no? Aquí que no piensen las personas que nos están escuchando, que, oye, ¿cómo que vamos a tener una escritura como de reconocimiento? Pues ese nada más es para las casas. No, señores, no es así. El término de escritura se utiliza porque justamente los notarios, ¿no? En aquellos entonces, en la Edad Media, cuando surgieron los notarios, se les conocía como escribanos. Entonces ellos, todo lo que realizan, todos estos actos solemnes que ellos realizan y formalidades que le imponen a los actos jurídicos que ante ellos se presentan, se les conocen como escrituras, ¿sale? Bueno, esto es nada más como una cápsula cultural. Entonces, él va a levantar precisamente este instrumento en original, en donde el notario va a sentar en los folios y hará constar estos actos jurídicos que se están presentando respecto al reconocimiento de un hijo. Evidentemente, vuelvo a repetir, uno de los requisitos esenciales es el consentimiento y la voluntad por quien ejerce la patria potestad y que el que quiera reconocer a su hijo tenga la voluntad de irlo a reconocer ante el notario, porque hasta este momento no habrá manera alguna de pensar que hay una controversia. Por eso ellos están de manera libre y espontánea presentándose ante el notario público y ellos en su momento, los comparecientes, tendrán que autorizar, ¿no? Es decir, esta autorización a través de su firma en el libro correspondiente que se está celebrando dicho acto jurídico de reconocimiento de la paternidad. Entonces, este reconocimiento lo establece precisamente el artículo 4.168, fracción segunda de nuestro Código Civil vigente en el Estado de México. ¿Sale? Ahí está el fundamento para que ustedes lo vean. Entonces, este documento se expide y hace prueba plena de que el reconocimiento se celebró ante el notario público. Y con eso, evidentemente, tendré que ir ante el oficial del registro civil
para que él haga lo concerniente. Luego tenemos otra forma, otra formalidad que se da a través de testamento. A través del testamento, bueno, pues recordemos que el testamento es un acto jurídico unilateral. Aquí no le vamos a pedir el consentimiento, evidentemente, a ninguna de las personas que tengan la patria potestad respecto al hijo que se pretende reconocer. Y entonces, nosotros vamos a manifestar nuestra última voluntad ante notario público, en un testamento público abierto, y le vamos a referir al notario que es nuestro deseo, después de haber dispuesto de nuestros bienes, es nuestro deseo también hacer el reconocimiento de la paternidad respecto a una persona de la cual se tiene interés. Y entonces, este testamento va a surtir sus efectos legales al momento de que fallezca la persona. Pero ojo, oye, licenciado, ¿qué pasa si estos testamentos que se hacen por la manifestación unilateral de la voluntad del testador, qué pasa si lo revoca? Bueno, pues en estos casos el testamento se puede revocar en todos sus términos, en todo lo que fuere respecto a la más hereditaria y cómo él está haciendo la distribución y disposición de sus bienes para después de su muerte. Sin embargo, hay un impedimento legal para que, relacionado al reconocimiento de la paternidad que ya se hizo en un primer testamento, este no se puede revocar. Y esto cobra mucha importancia y relevancia porque en los procesos judiciales sucesorios, a mí me tocó el caso y lo tuve que aprender a través de la trinchera judicial de los cocolazos, como dicen por ahí, que me decía la jueza segundo familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl: oye, ¿qué crees? Que de acuerdo al informe de disposiciones testamentarias que se ha rendido ante este juzgado, te solicito que me presentes, es una sucesión testamentaria, el de Cuyus hizo dos disposiciones testamentarias, la primera la revocó y la segunda fue la que quedó para los efectos legales de su herencia, y entonces resulta que me dice la autoridad: necesito también copia certificada del instrumento público que contiene el testamento que realizó primeramente el de Cuyus. Yo me quedé súper sorprendido, amigo. O sea, ¿cómo puede ser posible que me pidas eso si ya se encuentra revocado? Justamente dice, aquí este testamento dice que se encuentra revocado en todos sus términos el testamento anterior. ¿Por qué me lo vuelves a pedir? Y me dijo la jueza muy sensatamente: te lo estoy pidiendo porque si se hizo un reconocimiento de paternidad en la primera disposición testamentaria, sí, quedó revocado todo el testamento en general respecto a la masa hereditaria, pero no, ¿qué tal si reconoció a un hijo? Y yo me puse a pensar, ok, vamos a concederle sin suponer a la señora jueza que eso es correcto. Pero hasta el día de hoy yo considero que es 100% incorrecto que ella haya realizado esa circunstancia. Porque los notarios no se rigen bajo, ay, yo lo que quiero aquí es hacer un buen de testamento y se acabó. No, si se va a hacer la revocación de un testamento, el notario, porque aparte se lo pregunté al notario 113 del Estado de México, ellos tienen toda la obligación de referir, así se haya revocado la disposición testamentaria, la primera, y exista una segunda, una tercera, una cuarta, los notarios en cada testamento que se está realizando, nuevo o novedoso, tienen que establecer que se revoca todo, pero queda una salvedad, que hay un reconocimiento de hijo, en términos de lo que establece el artículo 4.168, fracción tercera, en el primer testamento. Entonces, el pensar de esta jueza, que incluso en ese momento apenas había llegado, respecto a que tenía yo que presentar las otras disposiciones testamentarias,
pues es totalmente incorrecto, porque los notarios tienen la obligación de referir si en disposiciones testamentarias anteriores se realizó un reconocimiento de hijo. Y entonces, así lo hayas hecho en el segundo testamento, que lo revocaste, y hasta el 10º testamento que realizaste, por cualquier situación no sabemos, si realizaste un reconocimiento, jamás, por ninguna circunstancia, se podrá quitar de las disposiciones testamentarias que haya hecho el de cuyos. Entonces, esto lo manifiesto de esta manera porque debe de tener una coherencia. Sí se puede revocar todo el testamento respecto a los bienes, pero no respecto al reconocimiento de un hijo. Ese tendrá que seguir surtiendo sus efectos. Y entonces, ¿qué creen? Aquí ya nos encontramos con que el reconocimiento de hijo es solemne. A todas luces es solemne, porque el reconocimiento de un hijo de manera libre y espontánea, cuando nos presentamos los padres ante el oficial del registro civil, le estamos dando una solemnidad. Cuando uno de los padres únicamente comparece ante el oficial del registro civil a hacer un reconocimiento con el consentimiento del otro, hay una solemnidad. Y cuando nos presentamos ante el notario público a realizar justamente este acto jurídico de reconocimiento, también hay una solemnidad. Pero más allá, cuando realizamos un testamento ante el notario público y estamos manifestando nuestras decisiones para después de la muerte y reconocemos a un hijo en ese momento, también se está dando una solemnidad. Entonces, el reconocimiento de un hijo, podría yo pensar que se asemeja a los elementos de la existencia, para el contrato. ¿Por qué? Porque efectivamente estás firmando que vas a tener derechos y obligaciones, como lo hace referencia el artículo 7.31 del Código Civil vigente en el Estado de México. Y entonces esas obligaciones no podrás tú evadirlas, si no es que mediante, evidentemente, los medios legales, ¿no?, que surtan sus efectos, como es la nulidad o la inexistencia en todo caso, traduciéndolo al reconocimiento, el desconocimiento de la paternidad o la nulidad del reconocimiento, que ahorita vamos a hablar acerca de ello. Bueno, entonces, vean ustedes, aquí ya estamos analizando el tercer elemento. Vámonos al cuarto elemento. Dice que es por confesión judicial expresa. Este elemento cobra muchísima relevancia para mí y les voy a decir por qué. Porque se puede dar una confesión expresa ante la autoridad de decir, ¿sabes qué? Ya me demandaron a mí el reconocimiento de la paternidad, de manera coactiva me está haciendo el juez que me sujete a su jurisdicción, y entonces yo puedo comparecer de manera libre y espontánea a decir, ¿saben qué? Me allano a la demanda, yo no quiero saber absolutamente nada, si es mi hijo y dígame cuánto tengo que pagar de pensión alimenticia. Pero no queda ahí todo el chiste, sino que el juez, en términos de lo que establece el artículo 5.8 con relación al 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, tendrá en todo caso que privilegiar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahí viene una situación, si te voy a condenar, ya está todo determinado y sin problema el reconocimiento del niño. Pero ¿qué crees? Recordemos que los procesos judiciales de materia de familia son de litis abierta. Y entonces el juez puede explorar, en términos del 5.8, otras cuestiones que tal vez si se le olvidó al abogado de la señora o del señor establecer en la demanda. Y entonces el juez va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, te voy a condenar, ya se encuentra el reconocimiento, yo voy a dar la fe de que se está dando el reconocimiento ante mí, pero además te voy a condenar al pago de la pensión alimenticia, te voy a condenar a que tengas un régimen de visitas y convivencias, e incluso te voy a condenar al pago retroactivo de la pensión alimenticia por todos los años que no proporcionaste ese recurso económico. Quírense oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Instituto de la Función Registral, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de 3 días digan a esta autoridad jurisdiccional
cuáles son los ingresos, prestaciones que ha tenido durante todos estos años el deudor alimentario, porque se tendrá que hacer alarde de las matemáticas para saber cuánto va a deber de manera concreta de todas las pensiones alimenticias que no dio durante el tiempo que no tenía el reconocimiento del hijo. Entonces, si en el año, vamos a pensar, en el año 2000 nació el niño, hasta el año 2005 es cuando se le hace el reconocimiento. Pues resulta que él en el 2000 no tenía trabajo, en el 2001 tuvo un trabajo, renunció, en el 2002 encontró otro trabajo, en el 2003 renunció y resulta que para cuando el niño ya fue reconocido, no tiene empleo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se le va a condenar respecto a este último año, se le va a condenar con base a salarios mínimos en términos de una jurisprudencia que ya está emitida por los altos tribunales de nuestro país. Y con relación a los otros se tendrá que hacer, evidentemente, operaciones matemáticas, ¿no? Quebrados concretamente, para que se establezca cuánto le correspondía del porcentaje que el juez determine del pago de pensiones alimenticias retroactivo y no pagado. Entonces, es un problemón. Evidentemente es un problemón. No es tan fácil hacer el reconocimiento de un hijo, pero cuando se produce a través de la autoridad jurisdiccional es coactivo. ¿Sabes qué? Aquí te voy a traer y vas a cumplir con tus obligaciones, quieras o no. Yo por lo regular le digo a mis representados, vayan de manera libre y voluntaria a reconocer a su hijo. Evítense incluso que el niño tenga que ser objeto y sujeto a una prueba en genética molecular. Si el señor está de acuerdo en que se dé el reconocimiento de hijo, evítense la mayor posibilidad de problemas que puede traer como consecuencia a ello, incluso traer al niño ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, pero esas son recomendaciones que yo doy. Al final del día la gente hace lo que quiere y luego después ni las cosas resultan, porque muchas veces por desconocimiento de las personas que trabajan en el oficial del registro civil respecto a las cosas que estamos hablando ahorita, los batean y le dicen, no, es que eso solamente se puede hacer mediante juzgado, y eso es incorrecto. Bueno, eso es respecto a la autoridad. Y como último o quinto medio del reconocimiento, que justamente yo lo establecí en mi libro como un requisito formal del reconocimiento, se establece que en el acta de matrimonio, al celebrarse mediante la manifestación del padre y realizando la anotación correspondiente, es decir, en el momento que se está realizando, en ese momento que se está realizando y celebrando el matrimonio, se puede manifestar ante el oficial del registro civil que se reconoce de manera libre y espontánea a los descendientes que ya se tengan. Y entonces eso traerá como consecuencia, pues que ya se dio el reconocimiento y que tú manifestaste tu consentimiento en otorgarlo. Por esa razón, mi querido amigo y maestro, tenemos ahí ciertos problemas en cuanto a lo que corresponde a estos requisitos, estos medios para el reconocimiento de hijo, mi querido maestro. Artículo 5.2, maestro. Hablamos de la controversia del orden familiar. Ahí hablamos de que tiene que tener el consentimiento del tutor. En la controversia del orden familiar, evidentemente, si el consentimiento del tutor o del quien ejerce la patria potestad no se quiere prestar para que se haga el reconocimiento por el que libre y espontáneamente lo quiere realizar, entonces tendremos ahí ya una controversia. Ahí es en donde ya surgió una controversia. Y evidentemente acudiremos en términos de lo que establece el artículo 4.146, si no mal recuerdo, tendremos que acudir ante el órgano jurisdiccional para hacer el reclamo justamente de estas, es el artículo 4.168, perdón, la fracción cuarta. Tendremos que acudir ante la autoridad jurisdiccional para reclamar el reconocimiento del hijo. Expresa. Maestro, bueno, ya quedó muy entendible. Ahora, bien,
Solamente para que muchos de nuestros seguidores entendamos esto, es desconocimiento y reconocimiento. Hablemos de esa diferencia contundente, que es reconocimiento y desconocimiento. Ok. La diferencia que existe entre uno y otro, evidentemente, es que entre el reconocimiento quiero adquirir justamente los derechos y obligaciones que a mi hijo o mi posible hijo o quien yo creo que es mi hijo, y entonces yo quiero adquirir esas obligaciones hacia con él. El desconocimiento de la paternidad se da cuando yo no quiero tener esas obligaciones, porque en primera ni siquiera mi hijo es. Oye, pero ¿qué crees que tú ya diste tu consentimiento al momento de que naciera y diste tu consentimiento expreso ante la autoridad judicial justamente de que era tu hijo? O estabas casado, ¿no?, con tu esposa, o vivías en concubinato y había una acreditación de concubinato, y entonces el niño evidentemente es tuyo. Los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan del matrimonio. Entonces ahí es en donde surge el desconocimiento. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener las obligaciones porque justamente se le hizo la prueba en genética molecular y se demostró que ni mi hijo es. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas a lo mejor hasta para tener hijos, que es lo que platicábamos la ocasión anterior, que es en realidad cuando se dan este tipo de situaciones. Oye, yo en efecto di mi consentimiento, pero yo fui engañado. Me trajiste aquí ante el oficial del registro civil y me dijiste que era mi hijo, y yo lo traté como mi hijo. Y fue mi hijo, para mí fue mi hijo, pero oye, pues ahorita ya tengo la sospecha de que resulta que soy estéril, y como soy estéril no puedo tener hijos, entonces quiero saber qué pasó con este muchacho. Ahí es en donde se produce el desconocimiento. Pero hay algo muy, muy importante que quisiera yo comentar en este momento y que es acorde porque la ocasión anterior pues no podría platicar evidentemente de esta situación porque no teníamos, a lo mejor no era el tema concreto. Que no se confunda el reconocimiento respecto a un desconocimiento de paternidad, porque se puede dar la siguiente hipótesis, mi querido amigo y maestro. A ver, voy a ponerme en primera persona del singular. Soy la mamá de un muchachito. Actualmente tengo una pareja sentimental a la cual amo. Oye, no, pues vamos a que registres al niño a tu nombre. Oye, pero yo no soy su papá es otro. Te amo esto, cuídalo como si fuera tu hijo. Perfecto. Va y otorga el consentimiento. A través de los años, el papá biológico se da cuenta que es su hijo. O se entera de que es su hijo este muchachito. Bueno, pues entonces aquí se va a hacer un reconocimiento de hijo y se tendrá que realizar una prueba en genética molecular a los dos padres, a la madre y al niño, porque tenemos un reconocimiento de hijo, evidentemente. Todo fuera fácil si las mamás no se meten en problemas y no ponen a un tercero extraño como padre de un menor, pero resulta que sí los meten. Y entonces tenemos un papá que es papá legal y tenemos un papá biológico. Que no se vaya a confundir, que eso es lo que quiero aclarar, a que vamos a hacer un reconocimiento de paternidad, pero a la vez se encuentra inmiscuido el desconocimiento de una persona que legalmente aparece como su padre. Eso es algo que quisiera aclarar. Pero además, otra circunstancia que también se da en la práctica, mi querido amigo y maestro, es lo siguiente: que no se confunda el desconocimiento de la paternidad con la nulidad del reconocimiento de la paternidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, el desconocimiento de paternidad se da cuando tuve la imposibilidad de sostener una relación o tener hijos. Tengo esa imposibilidad, pero no se da el desconocimiento de paternidad cuando yo de manera libre y espontánea acudí sin mediar vicios en el consentimiento a reconocer a un hijo como mío. Eso es otra cosa totalmente diferente. Por eso es que el reconocimiento de la paternidad es irrevocable.
No podemos revocar el reconocimiento de la paternidad, salvo casos específicos que incluso el Código Civil vigente en el Estado de México con relación al Código Civil de Ciudad de México establece que el artículo 4.168, el reconocimiento hecho por un menor es revocable si se prueba que sufrió engaño al hacerlo, pero solamente el reconocimiento de un menor de edad. Que un menor de edad acuda a hacer un reconocimiento, pero no se puede dar la revocabilidad de este reconocimiento de una persona mayor de edad. Oye, yo soy mayor de edad y quiero venir a desconocer, a manifestar que no es mi hijo. No, ¿cómo? Si ya manifestaste tu consentimiento. A menos de que me demuestres que tienes causas bastantes y suficientes de que tú no pudiste haber sido el padre. Ahí se daría un reconocimiento. No, pero es que, ¿qué crees? A mí me trajeron con violencia, con lesión, con error y todos los vicios en el consentimiento. Tendrás que acreditarlo a través de un proceso judicial que evidentemente es sobre la nulidad del reconocimiento, así es como se conoce. Pero ojo, esto quiero ser muy enfático, nada tiene que ver con el desconocimiento de la paternidad. Si tú acudiste libre y espontáneamente a reconocer a un hijo, porque como lo he venido diciendo, maestro, con esto quiero hacer un tipo conclusión de lo que dije al principio. El reconocimiento de la paternidad se hace de manera libre y espontánea, de manera voluntaria y otorgando el consentimiento. Es tan noble esta figura jurídica que al momento de manifestar esta voluntad, estás obteniendo derechos y obligaciones sobre la persona que tú le estás entregando tu identidad jurídica. Y entonces, esto no se confunda, vuelvo a repetir, con que, oye, pues es que yo acudí porque a mí me dijeron que pues era mi hijo, y pues yo ya vine a decir que sí es mi hijo. Ni modo, ya no es revocable ese reconocimiento, porque tú en su momento dijiste, a menos de que me compruebes que eres estéril, o que no pudiste sostener relaciones sexuales con la mamá, entre otras cosas que hablamos en la clase anterior, bueno, pues ahí sí podría darse un desconocimiento, pero aquí tendrás a lo mejor en su caso que demostrar que hay vicios en el consentimiento. Ahora demuéstralos, es un procedimiento bastante complicado, mi querido amigo. Vamos a contestar unas preguntas porque si no, no vamos a contestar a los seguidores. Mira, Adela González dice que si podríamos otorgar tu número telefónico, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, mi querido amigo y maestro. Mi número de teléfono es el 55 34 03 14 32. Así es, mi querido amigo y maestro. González, te repito otra vez, 55 34 03 14 32. Ahí puedes comunicarte con el maestro Covarrubias. Pregunta, Amaviloa Alcántara te pregunta, buenas tardes, maestro Covarrubias. ¿Se trata del Ministerio Público o DIF, la autoridad competente ante la falta del tutor o quien ejerza la patria potestad? Ok, evidentemente tendremos que establecer aquí una situación. ¿Ante qué autoridad se encuentra a disposición el menor de edad? Eso tendremos que verlo. De ahí partir, ojo, no se confunda la institución del agente del Ministerio Público, que es un representante de la sociedad, con que es el representante de un menor. Muchas veces, incluso yo lo he platicado con una infinidad de jueces y magistrados, que siempre se confunde la figura jurídica que tiene justamente el Ministerio Público, que es un órgano investigador de los delitos, no es un órgano investigador de la paternidad o quien tiene la facultad en su caso y en su momento para evidenciar ciertas problemáticas de la familia. Bueno, pero a veces hacemos mal uso a lo mejor y de las propias autoridades. Pero aquí, evidentemente, quien tiene la carga respecto a la autoridad correspondiente a representar a un niño, en todo caso es el DIF a través de la Procuraduría Municipal o la Procuraduría Estatal, ¿sí?, de los niños, niñas y adolescentes.
es súper importante. Ellos sí son garantes de los derechos de los niños. Incluso tienen tantas y amplias facultades para realizar ciertas acciones respecto a que los niños tengan su identidad, y ellos, incluso en su ley orgánica, se encuentra establecido que son un órgano garante. Esta respuesta se la puedo contestar así. En el año 2018 fui integrante de la terna para ser procurador del DIF, y entonces tuve que conocer todos estos pormenores. Quien realmente protege los intereses de los niños, niñas y adolescentes cuando no hay quien lo haga es justamente el procurador o procuradora del DIF. ¿De acuerdo? Muy bien, maestro. Tenemos a David Rendón. David te pregunta: buenas tardes, Liz. Adicional al reconocimiento, si el hijo quiere también que le paguen pensión que dejó de darle el papá o nunca le dio, ¿cómo sería ese juicio? Gracias. Miren, ese procedimiento judicial evidentemente vamos a tener todo. ¿Cómo? Cuando se dé la resolución de que ya se reconoció al hijo, ya sea de manera espontánea o de manera coercible, bueno, pues entonces ahí ya tenemos toda la facultad para exigir en ese mismo proceso judicial el pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas vía incidental. El fundamento legal se encuentra en el artículo 4.146, dice: el deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen y que hubiere dejado de cubrir. En todo caso, será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieran contraído. Entonces, ahí está incluso el fundamento legal, mi querido David. Seguimos, maestro. Fernanda Silva te pregunta: buenas tardes. ¿Cuál sería la diferencia entre el juicio de reconocimiento de paternidad y la investigación de paternidad? Bueno, es que en realidad el reconocimiento de la paternidad es, vuelvo a repetir, libre y espontáneamente vengo a decir que yo soy el padre o madre de una personita o de una persona, o se me reclama el reconocimiento a mí, y entonces ahí es en donde se produce la investigación de la paternidad. Vamos a investigar si la persona que se le reclama la paternidad es o no es el padre, si tiene un porcentaje de probabilidades. Y entonces la investigación de la paternidad se da a merced de que hay duda o sospecha razonable de que la persona a la que se le reclama la paternidad o que intenta la paternidad, evidentemente el juez tendrá la opción obligatoriamente de proteger, en este caso, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y entonces ordenará que se realice la prueba en genética molecular, y es ahí donde se produce la investigación de la paternidad. ¿Desconocimiento de paternidad se le puede demandar a la señora por daños y perjuicios? El reconocimiento se le puede reclamar, bueno, es que tendríamos que ver el caso concreto, o sea, tendríamos que analizar, pero una responsabilidad civil extracontractual, podríamos pensar respecto al daño que se me generó porque no me dijiste que era mi hijo, porque me lo escondiste, o pues tendríamos que ver que este daño moral se produjo efectivamente y que pueda ser cuantificable. Pero en el caso, por ejemplo, del desconocimiento de la paternidad, ahí sí se pueden reclamar los daños y perjuicios. Ahí sí no hay lugar a dudas. Gracias, maestro. Eli Revilla Gualito te pregunta: si ya existe un reconocimiento y aparece el padre biológico y también quiere reconocer al hijo, si el primer padre que reconoce no quiere desconocerlo, que lo reconoce no quiere desconocerlo, ¿qué puede hacer si el padre biológico insiste en reconocerlo e incluso cubre los gastos de alimentos? Es una pregunta, ¿no?, muy común, que yo la escucho completamente, o sea, todos los días, ¿no? De hecho, el caso lo establecí durante el transcurso de la charla, establecí el caso concreto al cual me refiero, y es eso justamente, mi querido amigo maestro. Evidentemente, si el padre, esto es con relación a la pregunta que me hicieron anterior, si el padre legal se aferra al reconocimiento del menor, entonces ahí es en donde opera la investigación de la paternidad a través de la pericial en genética molecular. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué es lo que va a proteger? Que el niño
tanto en tratados internacionales, tanto en la Constitución, en las leyes locales, etcétera, etcétera, el niño tiene la protección más alta de saber cuál es su verdadero origen. Y entonces el Estado va a ministrar la posibilidad de que en un proceso judicial, sin preclusión de los derechos, respecto a la prueba pericial, se haga esta investigación, porque a todas luces lo que quiere el Estado es que estas cadenas genéticas continúen y que no depare perjuicios en el futuro, como les decía yo al principio. Puede traer problemas psicológicos y hasta trastornos de la personalidad. Entonces, será muy doloroso, a lo mejor para el padre que crió y que se aferra a la paternidad, pero lo correcto, digámoslo así, lo que es suficiente, será esa la palabra que voy a ocupar, lo que es suficiente es que el padre que es biológico se haga responsable de su hijo y que el padre que no es biológico, a lo mejor, pues podrá tener los derechos que le correspondan a una convivencia, se me ocurre, pero no a la paternidad, porque ahí es en donde empieza la investigación. Y si resulta que no es el padre, pues ni modo, no podremos hacer un cambio. Papá biológico es el papá biológico. Así es. Tiene que hacerse responsable. Y máxime que se quiera hacer responsable, como pone aquí el caso nuestro querido escucha, se quiere hacer responsable y va a pagar todas las deudas, pues adelante, ni modo. Qué buen padre, porque ya el niño ya tuvo ahora un patrimonio consolidado. También muy seguido, maestro, papá biológico pues se va, ya regresa cuando ya el bebé pues ya está entero y platicando y juguetón, y las mujeres pues les entra la molestia de que pues cómo llega y quiere reconocerlo, ¿no? Si papá fue el que estuvo, por eso bien está ese dicho de que el que cría, no, tu papá no es el que cría, sino más bien el que cría, no el que engendra. Exactamente, así es. A lo mejor, y aquí pudiéramos establecer lo siguiente, de tal suerte que, vamos a decirlo así, ¿no? El papá legal, que no es biológico, pero que se encuentra en esta problemática de la que estamos hablando, si cuando el hijo crece, él tiene 2 años para reclamar, a lo mejor hasta el desconocimiento y reconocimiento por parte de otro, y ya lo podrá hacer de mutuo propio el hijo, pero si es menor de edad, hasta ese momento, pues ni modo, tendrá que hacerse cargo el papá biológico de sus consecuencias jurídicas, de este hecho jurídico. Adriana González te pregunta, yo tengo una niña de 18 años, no reconocida, y ahora ella desea hacerlo. Ella tiene mis apellidos, pero no encontramos quien nos asesore o lleve nuestro caso. Deseamos un proceso tranquilo, sin que nadie salga dañado psicológicamente. ¿Dónde puedo buscar ayuda o quién lleve mi caso? Gracias. Pues yo te puedo decir que aquí recomendamos al maestro Covarrubias, excelente abogado, maestro en el derecho. Ha escrito ya sus 2 libros que me encantan. Pues te estoy recomendando, maestro, porque yo creo que tú eres el indicado. Muchísimas gracias, maestro. Pues evidentemente sí podríamos ayudarla a que lleve un proceso pacífico y tranquilo. El reconocimiento de los hijos es un procedimiento que trata de unir a las familias, no así como el desconocimiento desmiembra a la familia y es muy doloroso para las personas. Este tipo de procesos judiciales es muy armónico. Incluso entre más se dé la voluntad, aquí en apoyo del 17 constitucional, párrafo 5, haciendo alarde de los mecanismos alternos de solución de conflictos, mientras el padre esté consciente de que tiene una obligación, una responsabilidad, con eso será suficiente. El procedimiento es 100% pacífico. Bueno, Juntas Avanzamos dice, ¿hasta qué edad puedo demandar el reconocimiento del hijo? El reconocimiento de hijo no hay tiempo establecido, no prescribe, no precluyen los derechos. No hay un tiempo. Tanto el desconocimiento como el reconocimiento se puede hacer en cualquier momento. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente este tipo de escenarios se puede dar. En 7 años a mí me dicen que mi papá no es mi papá. Pues me acaban de avisar. No, pero pues es que ya prescribió. ¿Cómo crees? O sea, esto no puede prescribir. Lógicamente no es propio. Y el legislador, al momento de establecer estas figuras jurídicas que vienen desde la Roma, evidentemente previó estas circunstancias. No puedo, oye, pues si me acaban de avisar que mi papá no es mi papá o que
o que mi papá ya quiere venir y reconocerme, pues evidentemente estas obligaciones y estos derechos que se encuentran establecidos en la ley no son prescriptibles. Cecilia Herrera te pregunta, maestro, ¿qué tan probable es que en la demanda de reconocimiento ahí mismo se declare la pérdida de la patria potestad del padre que no lo reconoció, aún sabiendo que era su hijo, por el abandono demostrado? Perfecto, aquí tendrás que acreditar justamente que se da ese abandono, que efectivamente él incumplió justamente con cualquiera de las fracciones establecidas para que se pierda la patria potestad. Sin embargo, recordemos que la patria potestad es esta representación legal, natural y original que tienen los padres sobre los hijos y que única y exclusivamente les corresponde a ellos. Hay ahí ciertos argumentos e incluso ciertas legislaciones que dicen que la patria potestad le corresponde a los padres, a los abuelos y no sé qué tanto. Yo, desde mi particular punto de vista, podría decir, la patria potestad les corresponde exclusivamente, naturalmente y originalmente a los padres. A falta o ausencia de estos, se tendrá que nombrar un tutor para que represente legalmente. Ahora, las formas de la pérdida de la patria potestad, aquí le voy a contestar de manera muy puntual. Tendrá que adecuarse la hipótesis normativa en el hecho fáctico, pero además, algo muy importante, no podríamos quitarle la patria potestad a alguien que en este momento lo acaba de reconocer y acaba de obtener los derechos y obligaciones. Sí se podría hacer, pero tendríamos que realizar un proceso judicial diferente que se le conoce como la pérdida de la patria potestad. Maestro Julio César te pregunta, ¿dónde puede adquirir los libros? Los libros se pueden adquirir a través de medios electrónicos, ahora digitales, en la librería Porrúa, en Gandhi, se encuentran disponibles sin ningún problema. También los pueden adquirir a través de la página oficial de Agustín Covarrubias, ahí esa es mi página oficial de Facebook, y evidentemente pues ya les podríamos mandar con cargo adicional los libros. Los libros tienen un costo aproximado de 450 pesos, 390 pesos y 400 pesos. Entonces, sin ningún problema, con costo adicional, se les manda su ejemplar. Contestada. Sergio Leroy te pregunta, maestro. Igual le mando un saludo a mi amigo Sergio. ¿Habrá responsabilidad civil o penal por realizar el registro de un menor que no es hijo de quien lo registra, ya sea por parte del varón o la pareja? Ok. Como lo decía hace un ratito, acudir ante el oficial del registro civil no tenemos que demostrar y no tendría una responsabilidad ni civil ni penal, en este caso la autoridad del registro civil. Ellos no tendrían ninguna responsabilidad y tampoco tendrían una responsabilidad las personas que acuden a dar su consentimiento. Evidentemente adquieren responsabilidades porque se van a hacer cargo de una personita que legalmente se le pueden reclamar esas responsabilidades. Entonces, respecto al oficial del registro civil o las personas que trabajen en el registro civil que tengan una responsabilidad, pues no, porque actúan de buena fe, porque los comparecientes en ese momento están manifestando su consentimiento de los actos jurídicos que están celebrando ante su presencia. Y como estos se encuentran hallados e investidos de una solemnidad, no encuentro manera alguna de sujetarlos a un proceso judicial, ya sea de corte penal o de corte civil, puesto que ellos están actuando de buena fe con base a lo que pues justamente las personas que están compareciendo les refieren, toda vez de que el oficial de registro civil no requiere justamente de una prueba de paternidad o maternidad. Suárez te pregunta, maestro, ¿se le podrá obligar a que se haga la prueba? ¿Hay fundamentos sin violar derechos humanos en caso de que diga que no, que ya lo obligó el juez, pero él no acepta hacerlo y la mamá quiere saber si es su hijo o no? Ok, bueno, hay una respuesta muy tajante para ello. Se encuentra en la ley establecida. El que no se quiera realizar la prueba de paternidad, entonces el juez le tendrá esa conducta procesal como una negativa y por cierto los hechos. Y entonces automáticamente se va a dar
el hecho de que ya sin pruebas y nada, se va a presumir que es el padre y legalmente se le va a declarar como el padre. Hay ordenamientos, como lo acaba de referir este amigo que nos está haciendo la pregunta, hay ordenamientos internacionales, constitucionales, locales, que prevén esa situación. Entonces, la persona que no se quiera realizar la prueba, evidentemente va a tener una sanción, y esta sanción va dirigida a proteger el interés de niñas, niños y adolescentes. ¿En virtud de qué? No quisiste hacerte la prueba, entonces eso quiere decir que si eres el papá, ni modo. Esa es la consecuencia que traería. La respuesta, evidentemente, es que sí, mi querido maestro. Revilla te dice gracias por la respuesta, muy útil. Aviloa Alcántara dice, maestro Agustín Covarrubias, gran calidad humana, posee en estos juicios tan delicados para la familia y en general para la humanidad. Yo quiero volver a repetir tu número, maestro, porque nos están diciendo que repita tu número. Es 54 34 03 55 34 03 14 32. Repito, 55 34 03 14 32. Número telefónico del maestro Agustín Covarrubias. Maestro, tienes muchos saludos. Carol te dice saludos desde Perú. Sergio Leroy dice buenas tardes, saludos cordiales desde Ciudad Juárez. Vicky Vaca dice buenas tardes, saludos desde Santa Catarina, Nuevo León. Isabel te dice buenas tardes, maestro Agustín Covarrubias Sotelo, saludos desde Tlaxcala. Tomás Corona dice excelente desde Tlanepantla de Vaz. Maestro Covarrubias, ¿algo más que quieras agregar? Claro que sí. Primeramente, el infinito agradecimiento, mi querido amigo el maestro René. Me siento muy congratulado precisamente porque me tome en cuenta para este tipo de temáticas y actividades en honor a la academia y a la educación, lo cual pues tiene una relación precisamente con lo que yo realizo día con día, el estar inmiscuido en la ciencia jurídica, no solamente desde mi trinchera en la impartición justamente a mis representados para que se les imparta justicia y referirles en el ámbito del litigio, pues cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sino también, pues a través de estos medios que dignamente usted se ha visto un avance muy potencializado por parte de la revista Lex Informa, lo cual pues me congratulo con ustedes evidentemente, y entonces el que me tomen en cuenta para mí significa mucho, puesto que se puede advertir que la calidad humana con la que cuento la puedo permear hacia el mundo jurídico a través de sus instituciones, y pues eso me congratula muchísimo, mi querido amigo y maestro. Evidentemente esto lo hacemos en honor a la academia y a la educación, y que sea útil para todos aquellos amigos que en su momento yo me encontraba del otro lado tratando de aprender un poquito más de ello, y al final del camino, que aún me falta por recorrer, pues he aprendido más allá de lo esencial para tener la oportunidad de que esta y estas obras que se encuentran aquí atrás de mí, pues puedan ser objeto de estudio para los amigos. Muchísimas gracias a todos los que me mandan sus saludos en las distintas entidades federativas de nuestro amado país. Dios los bendiga. Yo soy su amigo Agustín Covarrubias. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Agustín Covarrubias. Y mi número de teléfono ya se los concedió el maestro René Castelán. Pues aquí estoy a sus órdenes, mi querido amigo y maestro. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, maestro. Muchísimas gracias por compartir esos conocimientos. Esta revista Lex Informa es una revista jurídica y está abierto precisamente para compartir académicos, personas en general. Porque ya es el momento de que compartamos esos conocimientos, maestro. El momento de que demos a conocer, porque muchas veces ya no... abogados, compañeros, pues se guardan la información, no quieren comentar. Yo te agradezco muchísimo, de verdad que compartes esto con nosotros, y yo creo que vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir en contacto hablando de todos los temas que tú eres especialista, maestro. Pero aparte también quiero volver a repetir el número, porque estoy viendo que Adriana González, ahí ya creo que ya puso tu número, pero es 55 34 03 14 32. El maestro Agustín Covarrubias les va a contestar, yo creo que directamente, maestro. Claro que sí, maestro, con mucho gusto, con mucho agrado, para nada más que me refieran que vienen justamente de esta conferencia a través de la revista Lex Informa, y les haremos descuento preferente.
Ya escucharon, aprovechenle. Muchas gracias, maestro Agustín Covarrubias Sotelo. Te envío un abrazo y seguimos en contacto. Te agradezco muchísimo. Un abrazote.